Si no fuera por tu jubilación, ni siquiera te necesitaríamos aquí. Eso fue lo que me dijo Ernesto. Mi hijo, el mismo al que alguna vez arrullé en mis brazos hasta que se quedaba dormido con su carita pegada a mi pecho. El que agarraba mis dedos con sus manitas suaves, tan pequeñas que parecían pétalos de flor. El mismo que lloraba desconsolado si me alejaba unos pasos en el parque. El que me decía mamita con voz temblorosa cada vez que se caía y se raspaba las rodillas. Y esa noche, ni siquiera me miró a los ojos. Estaba parado del otro lado de la cocina, revisando su teléfono, sin levantar la vista, como si acabara de decir algo normal, algo lógico, como quien habla del clima o menciona cuánto cuesta el arroz. Frío, mecánico, como si yo ya no fuera su madre, sino una suma de dinero, un ingreso que mantiene la casa andando. Yo tenía una cuchara de madera en la mano. Estaba removiendo el arroz para que no se pegara. El pollo ya se doraba en el horno. Mariana me había dicho que le apetecían papas asadas, así que también preparé eso. Hacía calor. Me dolía la espalda. Llevaba todo el día limpiando, trapeando, lavando cortinas, recogiendo juguetes. Y aún así sonreí cuando la pequeña Sophie corrió desde el patio a abrazarme por la cintura. Ella era mi único motivo, la única razón por la que seguía soportando todo esto. Después de que Ernesto dijo eso, reinó el silencio. Nadie dijo nada. Mariana, desde la escalera, sonrió con ese gesto falso que se le forma cuando cree haber ganado. Y en efecto, había ganado. No necesitaba decirlo. Yo tampoco dije nada. Terminé de remover el arroz, apagué el fuego y con las manos temblorosas me quité el delantal. No sabía si lo que sentía era tristeza, rabia, decepción o todo eso junto. Fui hasta el lavadero, abrí la llave del agua fría y me enjuagué el rostro. Tenía que calmarme. No podía permitir que me vieran derrumbarme. No frente a ellos. Esa noche no pegué los ojos. Me acosté en la cama que durante casi 40 años compartí con Julián, mi esposo ya fallecido. Nuestro espacio, nuestro refugio, ahora se sentía ajeno. Las paredes ya no me pertenecían. Mis cosas estaban arrinconadas en una cómoda vieja y una caja bajo la cama. El resto era para guardar cosas. Así había llamado Mariana a mis libros, mis álbumes, mis recuerdos. Cosas. Miré el techo durante horas. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo quedaba un vacío seco, ese que arde por dentro. El zumbido del ventilador fue mi única compañía. Y en medio de ese silencio punzante, una sola pregunta me atravesaba el alma. ¿Cómo fue que llegamos a esto? Volver atrás duele. Remover lo que se ha guardado por años no es fácil. Pero ahora sé que a veces es la única forma de entender. Después de que Julián partió, la casa comenzó a sentirse demasiado grande para una sola persona. Al principio, ese silencio era amable, como un susurro de paz. Pero con el tiempo, se volvió un pozo, un abismo que me tragaba lentamente. Por eso, cuando Ernesto me llamó desesperado, no dudé ni un segundo. «Mamá, Mariana perdió el trabajo. Nos atrasamos con el alquiler. No sé qué hacer». Mi respuesta fue inmediata, sin pensarlo, sin evaluar consecuencias, sin condiciones. «Vénganse para acá, hijo. Aquí hay espacio. Esta sigue siendo su casa». Llegaron una tarde nublada de enero, con la pequeña Sophie de la mano, 3 maletas grandes y una mirada llena de incertidumbre. Yo había preparado todo con entusiasmo. Limpié la habitación de visitas, cambié las sábanas, coloqué unas flores frescas en la mesita y hasta compré una lámpara nueva para que la luz se sintiera más cálida. Estaba feliz. Sentía que por fin no estaría sola. Tenía a mi familia de vuelta. Sophie me abrazó tan fuerte que por un segundo olvidé el vacío de los últimos meses. Se me acercó al oído y me susurró con esa voz dulce que siempre derrite. «Te extrañé muchísimo, abuelita. Pensé que todo saldría bien.
Pensé que volver a compartir el techo con ellos sería una bendición. Pero el tiempo, como siempre, empezó a mostrar lo que se esconde bajo las apariencias. Mariana, desde el principio, evitaba mirarme directamente. Siempre parecía molesta por algo, tensa, como si estar allí fuera una carga. Al principio, lo atribuía al estrés, a la situación difícil. Pensé que era el desempleo, la presión, la incertidumbre. Pero pronto comenzaron los comentarios. Pequeños, sutiles, pero punzantes. La escuché una vez, cuando pensaba que yo estaba en el patio. Tu mamá no respeta los espacios, Ernesto. Siempre está ahí, como si esta casa fuera toda de ella. Y sí, era mía, legalmente, con papeles firmados y sellados. Pero nunca dije nada. Preferí guardar silencio, evitar conflictos. Quería mantener la paz. Quería creer que todo era temporal. Poco a poco, la casa comenzó a cambiar, y con ella, yo también. Seguía cocinando, limpiando, lavando la ropa, pagando los recibos. Mi pensión, aunque modesta, cubría la luz, el gas, el agua e incluso gran parte del mercado. Ernesto había conseguido un trabajo, pero era por contrato y mal pagado. Mariana, curiosamente, seguía desempleada, pero estrenaba ropa nueva cada mes. Y aún así, logré notar cómo mi presencia empezaba a estorbar. No lo decían, pero se sentía. Se respiraba en los silencios, en las miradas esquivas, en los suspiros cuando entraba a la sala. Una noche, Mariana me dijo que no me sentara con ellos a cenar. Necesitamos hablar de pareja, me dijo, casi sin mirarme. No discutí. Me fui al cuarto y cené sola. Al día siguiente, cuando fui a poner la mesa, mi silla ya no estaba. La habían quitado. Así, sin una palabra, me volví invisible. Pero yo seguía. Hacía el desayuno, hacía las compras, llevaba a Sofía a la escuela cuando Mariana decía tener migraña o estaba demasiado ocupada. Me convertí en una sombra útil. Una presencia silenciosa que sostenía toda la rutina de esa casa sin que nadie lo notara ni lo agradeciera. Hasta que una mañana, mientras tomábamos café, Ernesto se me acercó con una expresión extrañamente calculada. Mamá, quería hablar contigo. Pensé que podrías poner la casa a mi nombre. Por seguridad, por si pasa algo. Sería más práctico, ¿sabes? Para que todo esté en orden. Lo miré largo rato. Lo observé como quien intenta reconocer a alguien que una vez amó y ya no sabe quién es. Y aún así, confié. Fui al notario. Firmé los papeles. Cedí la propiedad. Entregué lo único que era mío. No lo hice por ingenuidad. Lo hice por amor. Porque pensé que así protegía a mi familia. Pero nadie me dijo que me lo cobrarían. Un mes después, sin aviso ni conversación, redujeron mi habitación. Mi baño privado se convirtió en baño común. Mis cosas fueron movidas. Mi independencia borrada con una firma. Pasé a ser parte del fondo de la casa. Un adorno. Una presencia sin voz. Nadie me preguntaba si había dormido bien. Nadie notaba cuando me dolía la espalda. Nadie preguntaba si necesitaba algo. Solo una personita se acercaba de vez en cuando, con su voz bajita y su amor incondicional. Sophie, la única que todavía me veía. Sophie seguía siendo mi faro. Mi pedacito de luz en medio de tanto gris. Cada noche, sin importar que Mariana frunciera el ceño o dijera algo por lo bajo, ella se metía en mi cama. Se acurrucaba como un pollito buscando calor. Me contaba lo que aprendía en la escuela, me enseñaba sus dibujos de flores, de soles sonrientes, y siempre me decía, «Te quiero mucho, abuelita». Era la única razón por la que aún no empacaba mis cosas y salía por esa puerta sin mirar atrás. Aunque la verdad, ya no tenía a dónde ir. Todo lo había dado. Todo. Mi casa, mis fuerzas, mis años, mis sueños.
Y aún así, era como si yo sobrara. Esa noche, después de lo que me dijo Ernesto, algo cambió. Y por primera vez no lo tomé como un momento de frustración, ni como una frase sin intención. No fue un desliz. No fue un mal día. Fue la verdad. Cruda, simple, sin disfraz. Eso era lo que pensaba. Eso era lo que sentía. Eso era lo que creía de mí. Y ahí sentí algo adentro romperse. Pero no fue un quiebre doloroso. Fue claridad. Me levanté de la cama sin hacer ruido. Fui a la cocina. Todos dormían. La casa, por fin, en silencio. Me senté frente al horno apagado, donde aún se sentía el calor del arroz que había preparado horas antes. Miré esa olla como si fuera un espejo de mi rutina, siempre caliente, siempre lista, siempre esperando. Tomé mi vieja libreta, la de las recetas, la que tenía manchas de aceite y letras torcidas de tantos años. Y escribí una sola frase: merezco más que esto. Al día siguiente, me levanté más temprano que nunca. Preparé café. Me peiné con calma. Me puse el vestido azul que Julián siempre decía que me hacía ver como un cielo despejado. Y salí, sin decir a dónde iba, sin pedir permiso, sin equipaje, solo con intención. No sabía exactamente a dónde me dirigía, pero mis pies parecían tener claro el camino. Caminé por calles que conocía desde hace décadas. Pasé frente a una panadería que aún olía a masa caliente. Y ahí, sin haberlo planeado, me encontré frente a un local que no visitaba desde hacía años. Una cafetería modesta, con macetas colgando en la entrada y sillas de hierro forjado. Un letrero de madera, gastado por el sol, decía: El Rincón de Francisca. Dudé unos segundos, pero el corazón me empujó a entrar. Ahí estaba ella, Francisca, sentada tras el mostrador, hojeando una revista con las gafas en la punta de la nariz y el cabello recogido en un moño que desafiaba el orden. Al principio frunció el ceño, confundida, y luego me reconoció. «¡Estefanía!», gritó, dejando caer la revista. Su sonrisa me devolvió la juventud en un parpadeo. Me sentí otra vez esa muchacha que se reía sin miedo en la plaza del barrio. «¡Madre mía! ¡Qué sorpresa!», dijo ella, caminando hacia mí con los brazos abiertos. Yo no supe qué decir. Me temblaban las manos. Francisca había sido mi amiga más cercana en la juventud. Éramos inseparables, pero la vida nos llevó por caminos distintos. Ella viajó, estudió en otro país, se casó con un chileno del que luego se divorció. Yo me quedé en el barrio. Me casé con Julián. Crié a Ernesto. Fui ama de casa durante toda mi vida. Ella vivió 1000 vidas. Yo viví en un solo círculo. Pero en ese instante, todo eso no importaba. Nos abrazamos como si nos hubiéramos visto ayer. «¿Qué haces por aquí?», me preguntó mientras ya me estaba sirviendo una taza de café sin siquiera preguntar. Como si supiera que lo necesitaba. «No lo sé», le dije, sincera. «Solo necesitaba salir de casa». «Entonces estás en el lugar correcto», respondió, señalando una mesita junto a la ventana. «Aquí nadie corre, nadie exige, y siempre hay café caliente». Nos sentamos. Le conté, a pedacitos, lo que había pasado. No todo, aún no, pero sí lo suficiente para que entendiera que algo dentro de mí se había roto. Ella escuchó en silencio. Solo frunció el ceño cuando mencioné la frase que Ernesto me había dicho. Y luego, se quedó pensando. «¿Sabes qué?», dijo por fin. «Tú siempre fuiste más fuerte de lo que crees». Yo me reí, incrédula. «No lo parezco», respondí. «Porque te enseñaron a callar, a dar sin pedir, a sacrificarte», me dijo, mirándome a los ojos. «Pero eso no es fuerza, Estefanía. Eso es sumisión. Y tú puedes salir de ahí». No respondí, pero esas palabras se me clavaron en el alma. Como semillas, como verdad. Volví a casa antes del mediodía.
Mariana me miró desde el sofá con el ceño fruncido. ¿Dónde estabas? Dando un paseo, respondí sin mucho interés. ¿Sin avisar? Ernesto estuvo preocupado. Mentira. Él ni siquiera notó que no estaba. Pero no dije nada. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me recosté en la cama. Sofía entró poco después. «Abue, ¿estás bien?» «Sí, mi amor. Solo un poquito cansada». Se acurrucó a mi lado. Su cuerpecito era calor, alivio, ternura. Me contó que en clase había dibujado a una mujer con capa volando sobre la ciudad. «Es una heroína», me dijo con una sonrisa enorme. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, esa mujer podía ser yo. La llamé Estefanía Azul. Me dijo Sophie una noche mientras me mostraba su dibujo. ¿Por mí? Claro, tú eres mi heroína. No lloré, pero algo se me apretó en la garganta. Tragar fue difícil. Y esa noche, cuando la casa dormía y el silencio era absoluto, tomé mi libreta de recetas, abrí una nueva página y escribí con letra firme: «No necesito permiso para empezar de nuevo». Y desde entonces, todo se sintió distinto. Yo era la misma, pero no por dentro. No saltaba enseguida cuando Mariana me gritaba órdenes desde el pasillo. No corría a servir la comida como si fuera una mesera. No me paraba automáticamente a lavar los platos como si fuera mi deber eterno. No era rebeldía, era dignidad. Eran pequeños gestos, sutiles, casi invisibles, pero para mí eran actos de resistencia. Resistencia silenciosa. Al principio nadie lo notó. Un jueves por la tarde volví a la cafetería. Francisca me esperaba con una bandeja de bizcochos recién horneados y 2 tazas de café caliente. Nos sentamos en la terraza, bajo la sombra de una enredadera. Me habló de sus viajes, de cómo, tras su divorcio, usó sus ahorros y una pequeña herencia para abrir el local. Me mostró fotos de su vida en distintas ciudades. Reímos como niñas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. «¿Por qué no vienes más seguido?», me preguntó. «Incluso podrías ayudarme con algunas recetas. Sé que cocinas como los dioses». «¿Trabajar aquí?», dije sorprendida. «No lo veo como trabajo», me respondió. «Lo veo como una forma de recuperar el control». Esa frase me dio vueltas todo el camino de regreso. Esa noche, mientras cenábamos, solté el comentario como quien lanza una piedra al agua. «Hoy estuve en la cafetería de una amiga. Me ofreció ayudarla en la cocina». Ernesto ni siquiera levantó la cabeza. «Pero Mariana sí». «¿Trabajar? ¿A tu edad?» «Sí». «¿Por qué no?» «Porque no lo necesitas. Ya tienes una pensión. ¿Y quién cuidará de Sophie si no estamos?» «Sophie tiene 12 años. Ya va al colegio sola. Y yo necesito algo que sea solo mío». La mesa quedó en silencio. No recibí apoyo, pero tampoco objeciones. Y eso me bastó. Volví a la cafetería. Los primeros días me sentía torpe, fuera de lugar, insegura. Pero Francisca tenía paciencia. Me enseñó a usar la caja, a servir el café con la nueva máquina, a organizar las vitrinas. Incluso me dio un rincón para decorar con cosas que tenía guardadas en casa. Un viejo reloj de péndulo. Un juego de tazas que había sido de mi madre. Un florero con margaritas secas. Ese rincón se volvió especial. Empezaron a llegar clientes que se sentaban ahí solo para mirar, para recordar. Y yo los atendía con una sonrisa auténtica. Por primera vez en años, me sentía útil, visible, valiosa. Un día entró un hombre mayor. Caminaba con bastón y paso lento, pero su porte era elegante. Pidió un té con miel y se sentó a leer el periódico. Volvió al jueves siguiente. Y al otro. Y al siguiente. Se llamaba Omar. Era abogado retirado. Inteligente, sereno, siempre bien vestido. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra pesaba. Y sobre todo,
Escuchaba. Me miraba a los ojos. Me hacía sentir presente. Una tarde, mientras limpiábamos al cerrar, Francisca me lanzó una mirada traviesa. «Creo que a Omar le gustas». Solté una carcajada nerviosa. «No digas tonterías». «¿Y por qué no?», me dijo, sin dejar de sonreír. «Eres una mujer hermosa, Estefanía. Has vivido, has amado. ¿Por qué no podrías volver a hacerlo?». No supe qué responder. No me sentía lista, pero qué bonito fue escucharlo. Y justo cuando empezaba a recuperar un pedacito de mí, llegó el golpe. Un viernes, al volver a casa, encontré mis cosas apiladas en la sala. Mi ropa, mis libros, una caja con fotos, mi costurero, todo fuera de mi habitación. «¿Qué es esto?», pregunté con la voz trabada. Mariana, con los brazos cruzados, sin ni una pizca de vergüenza, respondió: «Necesitamos espacio. Vamos a remodelar y convertir esa habitación en oficina. Te preparamos un rincón en el lavadero. Hay una colchoneta». Me quedé sin palabras. No tanto por la humillación, sino por la frialdad. Por la forma en que lo dijeron. Como si estuvieran hablando de una caja vieja que ya no sabían dónde meter. «¿Y Ernesto? ¿Qué dice él?». «Está de acuerdo», respondió Mariana, sin pestañear. «Él firmó los papeles. ¿Lo recuerdas? La casa ya no es tuya». Eso fue lo único que Mariana dijo antes de dar media vuelta. No le respondí. Me acerqué a la caja donde estaban mis cosas y saqué una vieja fotografía. Yo, con Julián, y Ernesto de niño, con los cachetes redondos y la risa fácil. La abracé contra el pecho como si pudiera entrar de nuevo en ese momento y quedarme ahí para siempre. Luego subí, me acosté en el lavadero, sobre la colchoneta. Dormí entre baldes, detergentes y el olor a humedad. Pero antes de cerrar los ojos, tomé mi libreta y escribí una frase que me brotó sin esfuerzo. «Se acerca el día en que dejarán de subestimarme». Esa noche no dormí. El cuerpo estaba agotado, pero la mente no dejaba de girar como un ventilador roto. Cada sonido de la casa parecía gritar entre esas paredes de concreto. Pero lo que no me dejaba en paz no era lo que había pasado esa noche, sino todo lo que permití antes. Los años cocinando con amor y esmero. Las veces que cuidé a Sophie con fiebre, sin que nadie me lo agradeciera. Las noches en que me levanté en silencio para no incomodar. Cada palabra hiriente que dejé pasar sin defenderme. ¿En qué momento me convertí en una sombra dentro de mi propia vida? Al amanecer me duché. Me vestí como siempre, mi blusa favorita, el pañuelo bordado que mi madre me regaló hace más de 20 años. Salí de la casa sin que Mariana me mirara. Ernesto se encerró en su estudio, murmurando algo de una videollamada importante. No desayuné, no por falta de comida, sino por falta de ganas. Caminé hasta el rincón de Francisca con un nudo en el pecho. Pero en cuanto abrí la puerta y escuché la campanita sonar, algo se acomodó dentro de mí. Francisca, que estaba limpiando la cafetera, me vio al instante y notó mi cara. «¿Qué pasó ahora?». «Me echaron de mi cuarto. Estoy durmiendo en el lavadero». Francisca se detuvo. Me miró como si necesitara confirmar que había escuchado bien. Luego frunció el ceño con una mezcla de rabia y tristeza. «¿Qué te echaron? ¿Que necesitan espacio? ¿Una oficina?», repitió con voz temblorosa. Se quitó el delantal con firmeza, dio 2 pasos y me miró a los ojos. «No puedes seguir permitiendo esto, Estefanía. Esto no es normal. No es justo. No es humano. Es su casa. Legalmente ya no tengo derecho a nada», murmuré, sintiéndome pequeña. «Tal vez», respondió, «pero moralmente ellos no tienen derecho a tratarte así». «Ninguno». Nos quedamos calladas. Luego me tomó la mano con fuerza. «Hay formas de defenderte. Conozco a alguien. Es abogado. Excelente. Se llama Omar». «¿Omar? ¿El cliente del té con miel?». «Ese mismo. A veces da asesorías». «¿No cobra?».
Lo hace porque cree en la justicia. No lo sé, Francisca, no quiero llegar a ese punto. ¿Y en qué punto crees que estás ahora? ¿Dormir entre trapos y baldes? ¿Ver tus cosas arrinconadas como si fueras un estorbo? No supe qué responder. Ella tenía razón. Cada día yo misma me convencía de que tenía que agradecer por lo mínimo, como si no mereciera más. Pero esa no era la vida que yo quería seguir viviendo. Omar pasó por la tarde. Francisca le había contado lo básico. Se sentó frente a mí con una libreta, sereno, directo, sin rodeos. Lo primero que debes saber, me dijo, es que aunque hayas cedido la casa, si podemos demostrar que lo hiciste bajo presión o sin entender las consecuencias, se puede anular ese traspaso. Hay jurisprudencia en casos como el tuyo. ¿Y eso qué significa en palabras normales? Que si demuestras manipulación o abuso emocional, puedes recuperar tu parte. O al menos asegurar un espacio digno o una compensación justa. ¿Y cómo se prueba algo así? ¿Con testigos? ¿O con lo que has escrito en tu libreta? Eso tiene valor. Y si tu nieta está de tu lado, eso también ayuda. Un nudo se me formó en el estómago. No quería meter a Sophie en nada, pero ya estaba involucrada. Solo por quererme. Le agradecí a Omar. Le prometí pensarlo. Y esa noche, por primera vez, sentí que tenía una opción. Volví a casa decidida. Esperé a que Mariana se encerrara. Busqué a Ernesto en la cocina. Estaba sirviéndose un vaso de agua. «Necesito hablar contigo», le dije. «Ahora no, mamá. Estoy cansado». «Ahora sí», respondí con firmeza. «Porque si no hablo, me voy a enfermar». Me miró como si no entendiera quién era esa mujer parada frente a él. «¿Qué pasa?» «Me duele. Todo esto me duele. Haber dejado mi casa, mis recuerdos, todo lo que construí con tu padre, por ustedes. Y ahora duermo en un rincón, como si fuera una intrusa. No es así. Sí lo es. Y tú lo sabes. No le pedí nada. Solo quería estar cerca. Ayudar. Cuidar a Sophie. Pero ustedes me sacaron de mi habitación como si yo no valiera nada». Ernesto apretó los labios. No dijo nada. Después de unos segundos, simplemente se fue. Me dejó ahí, hablando sola. Al día siguiente me senté con Sophie en el patio. Ella traía un libro de cuentos, pero notó mi mirada perdida. ¿Qué tienes, abue? Necesito hacer algo importante, mi amor, y tal vez necesite tu ayuda. Sus ojos se iluminaron como si acabara de darle la misión más importante del mundo. Lo que quieras. ¿Podrías escribir en un papel cómo me tratan aquí? Sé que lo has visto todo. Sophie bajó la mirada, con los ojos algo húmedos. ¿Es para un juicio, abue? No necesariamente, mi amor. Pero necesito pruebas. Necesito protegerme. Ella asintió en silencio y luego me abrazó con fuerza. No quiero que te vayas nunca. No me voy a ir sin luchar. Y lo dije con todo el corazón. En los días que siguieron, Omar y yo trabajamos en silencio, con paciencia. Él me enseñó cosas que nadie antes me había enseñado. Cómo documentar lo que me ocurría. Cómo hablar sin que la voz se me quiebre. Cómo mirar a alguien a los ojos sin bajar la cabeza, sin sentirme menos. Francisca estuvo a mi lado en todo. Me dio flexibilidad con los horarios de la cafetería, me ofreció consejos sabios y, lo más importante, su compañía. Gracias a ella, nunca me sentí sola durante ese proceso. Una tarde, al volver a casa, encontré mi costurero tirado en el suelo. Las agujas estaban rotas, los hilos revueltos, las tijeras oxidadas. Era uno de mis objetos más preciados. No solo por su utilidad, sino por lo que representaba: años de dedicación, de remiendos hechos con amor, de cuidar a los míos. Lo recogí con las manos temblorosas. Subí las escaleras sin decir una palabra. Y esa noche, mientras me acostaba en el lavadero una vez más, supe que la decisión estaba tomada.
Al día siguiente llevé todos mis papeles a la cafetería. Omar los revisó uno por uno, con atención meticulosa. Cuando terminó, levantó la vista. «Estamos listos», dijo con tono sereno. «Solo dime cuándo quieres iniciar el proceso». «Ya», le respondí sin dudar. Él asintió. «Entonces prepárate, Estefanía, porque una vez que comiences esto, ya no habrá vuelta atrás». Lo miré fijamente y respondí. «Ya no quiero volver atrás». Presentamos la demanda un viernes por la mañana. Omar la entregó en persona en el juzgado. Luego me explicó que debíamos esperar la notificación formal a Ernesto y Mariana. A pesar de lo segura que me sentía al firmar, al volver a casa llevaba un nudo apretado en la garganta. Me sentía dividida. Por un lado, orgullosa de haber dado ese paso. Por otro, rota por tener que llegar a este punto con mi propio hijo. Pero esto no era venganza. Era dignidad. Los días que siguieron fueron un desfile silencioso de rutinas fingidas. No se mencionaba el tema. Mariana caminaba por la casa como si flotara por un mundo paralelo. Daba órdenes suaves a Sophie. Me ignoraba como si no existiera. Ernesto evitaba mirarme a los ojos. Pero Sophie seguía viniendo a mi lado. Se sentaba cada noche conmigo, aunque fuera en silencio, solo para estar ahí, sosteniéndome la mano, dándome fuerza. Una tarde, mientras preparaba té, escuché que el timbre sonaba con insistencia. Fui a abrir. Era un oficial del juzgado. Ernesto bajó al escuchar las voces y se congeló al ver al hombre con el sobre en la mano. «¿Ernesto Cortés?» «Sí. Notificación judicial. Tiene un plazo para responder». Le entregó el sobre. Ernesto firmó el recibo con la mano temblando. El oficial se marchó. El silencio que dejó fue brutal, como si acabaran de romper una parte de la casa. Mariana bajó de inmediato. Al ver el sobre en sus manos, se lo arrancó como una fiera. «¿Qué es esto?». Ernesto leyó en voz baja. Sus labios se apretaron. Finalmente, murmuró. «Es de mamá. Nos demandó». Mariana me miró como si le hubiera clavado una daga. «¿Qué clase de bajeza es esta?». «No es bajeza», le dije con voz firme. «Es una defensa. Ya no voy a quedarme callada». Ella soltó una carcajada cargada de desprecio. «¿Y qué piensas lograr con esto? ¿Quitarnos la casa?». «No. Solo quiero recuperar mi derecho a vivir con dignidad. A no ser invisible. A no ser tratada como si fuera un mueble viejo». Ernesto alzó la voz de pronto. «Esto es una traición. Después de todo lo que hicimos por ti». «¿Lo que hicieron por mí?», repetí con rabia contenida. «¿Quitarme mi habitación? ¿Usar mi pensión como si fuera suya? ¿Reducirme a una carga?». Y entonces apareció Sophie. Había escuchado todo. Se acercó sin decir palabra y se colocó a mi lado. «Yo la apoyo, papá», dijo con la voz clara. Ernesto la miró, atónito. «¿Qué estás diciendo? La abuela no merece esto. Yo he visto cómo la tratan. No es justo». Mariana soltó una carcajada incrédula, burlona. «Perfecto. Ahora la niña también se pone en contra». Ernesto bajó la cabeza. No respondió. No pudo. Mariana subió las escaleras furiosa. La puerta se cerró con un portazo que retumbó como un disparo seco en la casa. Ernesto se quedó allí, parado, sin saber qué decir. Me miró largo rato, y por primera vez en mucho tiempo, no vi desprecio en sus ojos. Vi algo distinto. Tal vez duda, tal vez culpa, tal vez, solo tal vez, algo parecido a vergüenza. No había odio en los ojos de Ernesto. Había algo peor. ¿Vergüenza? ¿De verdad era necesario llegar a esto?, me preguntó con voz débil. Sí, respondí sin levantar la voz. Porque lo intenté todo antes. Hablé. Esperé. Aguanté. Me hice chiquita para no estorbar, para no incomodar. Me convertí en sombra en mi propia casa, creyendo que así ustedes notarían mi ausencia.
Pero no cambió nada. Y yo ya no quiero seguir desapareciendo. No dijo más. Solo bajó la cabeza. Esa noche, el silencio fue tan denso que parecía otro mueble en la casa. Se sentía distinto, como si algo se hubiera quebrado de forma definitiva. Como si todos supiéramos que ya no había vuelta atrás. Que esta vez, nada volvería a ser igual. Los días siguientes se llenaron de una tensión que se podía cortar con cuchillo. Mariana ya no fingía. Se cruzaba conmigo a propósito en los pasillos, empujándome con el hombro como si yo fuera una estorba en su camino. Dejaba puertas abiertas a propósito para que el ruido rebotara en las paredes del lavadero donde dormía. Movió los horarios de las comidas sin avisar. A veces, simplemente no me servían nada, pero ya no me afectaba como antes, porque ahora cada desprecio, cada desaire, era una prueba, un dato que anotaba en mi libreta, un registro de una dignidad violentada que ya no iba a callarse. Omar me acompañó a las primeras audiencias. Al principio, hablar fue duro. Decir mi historia en voz alta, frente a extraños, me hizo sentir desnuda. Pero al mismo tiempo, fue un desahogo. Conté todo. Cómo firmé la cesión por amor. Cómo fui apartada. Cómo, poco a poco, me despojaron de mi lugar, de mi nombre, de mi valor. Sophie también participó. Escribió una carta que Omar presentó ante el juez. Sus palabras eran tan limpias, tan sinceras, que hasta el secretario judicial bajó la vista, como si le doliera escucharla. Mi abuela siempre estuvo para mí, leyó Omar en voz pausada. Ella me cuidó cuando nadie más podía. Yo vi cuando la dejaron afuera, cuando fingían que no existía, cuando ya no le hablaban. No entiendo por qué alguien puede tratar así a la persona que nos dio todo. Mientras escuchaba, mi pecho se apretaba, pero mis ojos no se llenaban de lágrimas, se llenaban de orgullo. Fue entonces, siguió leyendo Omar, cuando entendí que mi abuela tiene más valentía que muchos adultos. Desde el estrado, le sonreí. Sophie, sentada al fondo del juzgado, me devolvió la mirada con los ojos brillantes. Y entonces sí lloré, pero no de dolor. Lloré por haber recuperado algo que creí perdido, mi voz. Francisca no solo me ayudaba con el juicio, también me recordaba quién era antes de que todo esto me apagara. Un día me llevó a caminar por un parque. El aire fresco, los árboles, el sonido de los niños corriendo, todo eso me devolvía trozos de lo que fui. Me habló de su historia, de cómo, a los 50, decidió dejar todo atrás y viajar sola, de las decisiones que la alejaron de su familia, de las heridas que sanó con tiempo y coraje, y de las cicatrices que todavía llevaba con orgullo. La libertad no llega de golpe, Estefanía, me dijo. Se construye, duele, pero cuando la alcanzas, no hay vuelta atrás. Esa frase se me quedó clavada como un eco en el pecho. Unos días después, recibimos la notificación del tribunal. Se celebraría una audiencia de conciliación. Una última oportunidad para llegar a un acuerdo sin que el juez impusiera una sentencia. Fui con el alma hecha un nudo. Omar me explicó que si Ernesto aceptaba, podríamos firmar un acuerdo justo. Una habitación privada para mí. Acceso libre a los espacios comunes. Un trato digno. Y una parte proporcional de mi propia pensión para mí, no para ellos. Esperamos en una sala pequeña, de paredes grises. El reloj parecía no moverse. Llegaron tarde. Mariana entró como si viniera de una pasarela, con esa arrogancia que ya no se molestaba en ocultar. Ernesto, en cambio, traía el rostro hundido, como si no hubiera dormido en días. El mediador expuso las condiciones con calma. Y en cuanto lo hizo, Mariana se levantó de golpe. «¿Esto es un chantaje?», dijo indignada. «No, es un acuerdo», corrigió Omar con tranquilidad. «Y es voluntario. Nadie los obliga, pero si no lo firman, el juicio continuará y será el juez quien decida».
Ernesto tragó saliva. Me miró, y por un instante creí que diría que sí, que rompería la cadena. Pero Mariana le puso una mano en el brazo, se inclinó y le susurró algo al oído. Ernesto bajó la mirada. No aceptamos, dijo en voz baja. El mediador solo asintió. Entonces el juicio continúa. Salimos de ahí sin decir palabra. Esa noche, al llegar al lavadero, preparé una caja pequeña. Metí dentro unas pocas cosas que significaban el mundo para mí. Fotografías con Julián y Ernesto de niño, algunas cartas antiguas, el pañuelo bordado por mi madre y la carta que escribió Sophie para el juez. Los envolví con cuidado en una bolsa plástica, no por miedo a que se dañaran, sino como quien guarda un tesoro. Porque eso eran mi historia, mi memoria, mi verdad, y ahora también mi determinación de no callar nunca más. Las semanas que siguieron fueron más frías que cualquier invierno. No por el clima, sino por la atmósfera en esa casa. Todo era silencio tenso, una calma irreal, como si todos supieran que algo se avecinaba y nadie se atrevía a mencionarlo. Yo caminaba con cuidado. Cada paso parecía un detonante. Mariana estaba decidida a recordarme cada día que yo no tenía ningún poder. Cambió la cerradura del baño del pasillo, dejándome solo con el lavadero, donde no había ni agua caliente. Puso pestillos en la alacena de la cocina, y lo poco que me dejaba estaba vencido, reseco, sin sabor. Pan duro, arroz sin sal, café aguado. Yo no me quejaba, solo anotaba. Todo. Omar me había dicho que registrara cada gesto, cada palabra, cada acto. Así que escondí un cuaderno entre mis libros y allí escribía con fecha, con detalle. Ya no era una víctima resignada. Era una mujer atenta, firme, juntando piezas para su defensa. Sophie, por su parte, se volvía cada vez más distante con ellos. Pedía quedarse en casa de su amiga Ana para evitar el ambiente tenso. Y hasta pidió dormir algunos días con Francisca. Ernesto aceptó al principio, pero Mariana lo prohibió enseguida. Decía que Francisca me estaba llenando la cabeza de ideas absurdas, que no quería que su hija fuera influenciada por una vieja loca. Sophie escuchó eso y no se quedó callada. «Tú eres la única loca aquí», le gritó con lágrimas en los ojos. Fue la primera vez que la vi estallar así. Nunca antes le había gritado a su madre. Y Mariana reaccionó de la peor forma. Le dio una bofetada. Yo vi todo desde la puerta entreabierta. Corrí hacia Sophie como si tuviera 5 años otra vez. La abracé. La cubrí con mi cuerpo. «No te metas», me gritó Mariana. «Esto no es asunto tuyo». Pero si lo era. Todo esto lo era. Ernesto bajó minutos después, como siempre, tarde. Sophie ya se había encerrado en su habitación. Yo estaba en la sala, con una mano sobre el pecho, temblando. Él nos vio. Vio a Mariana, vio el desastre. Y no dijo nada. Ni una palabra. Ni un reproche. Ni un consuelo. Solo la miró a ella, como se mira un incendio. Cuando ya sabes que no queda nada por salvar. Al día siguiente, Sophie no fue al colegio. Se quedó conmigo, sin decirlo, pero haciéndome compañía en silencio. Pasamos el día sentadas bajo la sombra del limonero del patio, como dos almas viejas que ya no necesitaban palabras para entenderse. Le preparé su chocolate caliente favorito, el mismo que le hacía cuando era pequeña y se despertaba con pesadillas. Lo sirvió en sus manos como si fuera un tesoro, y luego me miró. «Abue, ¿tú fuiste feliz alguna vez?» La pregunta me tocó una parte que ni yo misma recordaba. Me quedé en silencio unos segundos. «Sí, mi amor, muchas veces. Pero hace tiempo que no lo recuerdo». Ella me sonrió, con una tristeza suave. «Yo quiero que vuelvas a ser feliz. Tal vez eso ya no me toca». «Hija, si te toca», dijo ella con firmeza inesperada. «Solo tienes que creerlo tú también». Esa noche,
Volví a escribir en mi libreta, no sobre lo que me hacían, sino sobre lo que sentía, sobre lo que aún quedaba vivo dentro de mí. Sophie aún cree en mí. Yo debo volver a creer en mí también. Poco después, llegó la notificación que lo confirmaba. El juicio ya tenía fecha. El día que había temido y al mismo tiempo esperado. Omar me llamó por teléfono para explicarme todos los detalles. Su voz era clara, directa, pero amable. Al colgar, mis manos temblaban. No por miedo, sino porque sabía que ya no se trataba solo de una casa. Se trataba de algo más profundo. Se trataba de mi dignidad, de mi lugar, de todo lo que había callado durante años. Ernesto y Mariana recibieron la noticia a través de un correo oficial. Yo no dije nada. Ellos tampoco. Se encerraron en su habitación y pasaron horas hablando en susurros, como si el secreto fuera a disolverse si no lo nombraban fuerte. Esa noche, Mariana salió de la casa sin decir a dónde iba. Ernesto se quedó solo. Lo encontré en la cocina, sentado, con la cabeza entre las manos. No era el mismo hombre altivo que me decía que gracias a mi pensión seguía ahí. Era un hijo, con el alma arrugada. Me acerqué, no por compasión, por necesidad. ¿Estás bien? Él levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos. No sabía si había llorado o si simplemente ya no podía más. No sé cómo llegamos a esto, mamá. Si lo sabes, le respondí con calma. Pero no quieres aceptarlo. Mariana me dijo que tú querías quitarnos la casa, que ibas a dejarnos en la calle. ¿Y tú le creíste? No, dijo bajando la voz. En el fondo lo sé. Me senté frente a él. El silencio entre nosotros era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Ernesto, yo no quiero venganza. No quiero arruinarte la vida. No quiero quitarte nada. Solo quiero respeto. Quiero paz. Un espacio propio. Una vejez donde no tenga que esconderme, ni tener miedo. Él me miró de nuevo, más suavemente esta vez. Pero tú antes estabas bien. No, Ernesto. Antes me callaba. Y eso no es lo mismo. No respondió. Solo asintió levemente, como si finalmente hubiera entendido algo, aunque no todo. Y sin decir nada más, se levantó y se fue a dormir. El juicio estaba cada vez más cerca. Francisca, con su energía generosa, me llevó de compras. Insistía en que debía presentarme segura, erguida, como la mujer que alguna vez fui y que aún podía volver a ser. Me ayudó a elegir un conjunto sobrio, elegante. Me peinó con paciencia. Me maquilló apenas, pero lo justo para que me mirara al espejo y dijera, ahí estás. Por primera vez en años, me reconocí. Francisca me regaló un pañuelo azul que había traído de uno de sus viajes a Marruecos. Para darte fuerza, me dijo, al colocármelo suavemente alrededor del cuello. Esa mañana, al verme en el espejo, algo era distinto. Mi postura, mi mirada. Por primera vez en mucho tiempo, me vi erguida, presente, como si comenzara, al fin, a reconocerme otra vez. En el juzgado, Omar ya me esperaba con su maletín en mano. Impecable, sereno, con esa forma suya de hablar que calmaba cualquier tempestad. Me dio algunas últimas indicaciones, con voz firme pero tranquila. Yo asentí. Estaba lista. Ernesto llegó solo. Mariana no asistió. Decidió no dar la cara. Sophie se quedó con Francisca, quien la llevó al parque para alejarla de ese momento. No quería que presenciara todo aquello. Quería protegerle la ternura, al menos un poco más. Dentro de la sala, el juez nos observó con atención. Era un hombre mayor, con rostro severo pero ojos que no juzgaban, al menos no de inmediato. Omar expuso los hechos. Presentó documentos, fotografías, pruebas del uso injusto de mis ingresos y la carta de Sophie. El juez pidió que se leyera en voz alta. Omar la sostuvo con ambas manos. Apenas empezó a leerla,
Su tono cambió. Se detuvo varias veces. No por falta de aliento, sino por el peso emocional de cada palabra. Ernesto mantenía la cabeza baja. No emitía una sola palabra. Cuando fue su turno, se puso de pie. No se defendió. No buscó excusas. «Solo quiero pedir disculpas», dijo. «No excusas, disculpas sinceras». Reconoció su silencio. Reconoció su complicidad pasiva. Reconoció haberme fallado. «Mi madre no merece vivir así», dijo, con voz trémula. «Fallé como hijo. Lo reconozco». El juez lo miró con gravedad. «¿Está dispuesto a corregir eso?». Ernesto asintió con lentitud. Después de unos segundos de reflexión, el juez dictó su decisión. Yo debía tener de nuevo una habitación propia. Acceso libre a todos los espacios comunes de la casa. Respeto absoluto a mi autonomía. Y el control sobre una parte justa de mis ingresos. Además, el juez emitió una advertencia formal contra Mariana. Cualquier acto hostil hacia mí tendría consecuencias penales. Salí del juzgado en silencio, con el corazón latiendo como tambor. Omar me acompañó hasta la salida. Y allí, frente a las escaleras, estaban Francisca y Sophie esperándome. Mi nieta corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que sentí que todos mis huesos, mis años y mis penas se alineaban otra vez. «¿Ganaste, abuela?», susurró. «No, mi amor», le respondí. «Solo recuperé lo que nunca debí perder». Esa noche volví a casa con la cabeza en alto. Ernesto me recibió en la puerta. Tenía una taza de té en la mano y una expresión que no le conocía: humildad. No dijo mucho, pero sus gestos eran diferentes. Auténticos. Mariana no estaba. Se había ido a casa de su madre, enfurecida por la sentencia. No sabíamos si volvería. Y por primera vez, eso no me importaba. Dormí en la habitación que había sido mía. Otra vez limpia, ordenada, con mis cosas de nuevo en su sitio. Encendí una vela. Recé. Y me dormí sin miedo. En las semanas posteriores, la casa respiró diferente. No diré que todo era paz. Pero ya no era guerra. Mariana no volvió de inmediato. Según Ernesto, se había tomado un tiempo. Yo sospechaba que simplemente estaba intentando manipular la situación desde lejos. No opiné. Ya no era mi papel ser la que calma tormentas ajenas. Mi papel era otro. El de una mujer que se cansó del abuso y que ya no iba a permitirlo, venga de donde venga. Ernesto empezó a mostrar señales. Pequeños gestos. Me preguntaba si necesitaba algo. Me ofrecía acompañarme a hacer compras. Incluso cocinó 1 o 2 veces. Nunca lo había hecho antes. Yo aceptaba, pero con prudencia. No por rencor, sino por algo más claro: el deseo de no confundir amabilidad con redención. Años de abandono no se borran con 2 cenas y un par de sonrisas. Sophie, en cambio, estaba cada vez más cerca. Me ayudaba a ordenar mis cosas. Pasábamos las tardes hablando, riendo, recordando. Me pedía historias de cuando su padre era pequeño. Y mientras yo le contaba los buenos recuerdos, también iba remendando las partes rotas de mi propia memoria. Una tarde, mientras tomábamos mate bajo el árbol del patio, Sophie me miró con esa intensidad que solo los niños tienen cuando están a punto de soltar una verdad. Yo pensaba que los adultos no cambiaban, que si alguien era egoísta o cruel, se quedaba así para siempre. La miré en silencio. «Pero vos cambiaste, abuela. Te volviste más fuerte». Sonreí, bajando la mirada. «Tal vez no cambié, hija. Tal vez solo volví a ser quien era antes de dejarme apagar». Sophie me tomó la mano. «Entonces yo también puedo cambiar». «No». Le apreté los dedos. Y vi en su mirada algo nuevo. Una profundidad que no le había visto nunca. La mirada de Sophie esa tarde me hizo entender que estaba empezando a ver el mundo tal como era. Con sus sombras, sus grietas, sus decisiones difíciles. «¿Todos podemos cambiar, abuela?»,
Me preguntó. Sí, mi amor, le respondí. Pero primero hay que tener valor. Y ella ya lo tenía. Una semana después, Mariana regresó. Entró sin saludar, con los labios apretados y la mirada baja. Ernesto la abrazó como si nada hubiera pasado, como si el peso de todo lo ocurrido no existiera. Yo no dije una palabra. Ella pasó a mi lado como si fuera aire, como si no me viera. En su mente, aún se resistía a aceptar que yo había ganado algo. Pero lo había hecho. Y no en papeles, en respeto. Cada vez que Mariana intentaba imponer una orden o decir cómo se harían las cosas, Ernesto le ponía freno. No con gritos, sino con una firmeza nueva, desconocida en él. Las cosas cambiaron, le decía. Hay reglas, hay límites, y se respetan. Mariana lo miraba con el mismo desprecio que me dirigía a mí antes, pero ya no lo enfrentaba igual. Sabía que cualquier palabra mal dicha podía volverse contra ella. La tensión volvió a la casa, sí, pero distinta, soterrada, como una espina bajo la piel. Mariana ya no gritaba, pero dejaba mensajes en cada gesto, platos sucios a propósito cuando sabía que los iba a necesitar, cambios de canal en la televisión justo cuando veía algo, susurros por teléfono en los que sabía que yo era el tema. Yo lo anotaba todo, no para acusarla, sino para no perderme a mí misma, para no volver a dudar de lo que veía. Era un ejercicio de claridad. Una noche escuché una discusión fuerte entre ellos. Mariana gritaba que él ya no era el mismo, que estaba dejando que una vieja amargada le arruinara la vida. Y Ernesto respondió con una frase que nunca pensé oírle decir. No me manipula, me recuerda quién soy. Después de eso, silencio. Luego, pasos. Y una puerta que se cerró con rabia. Al día siguiente, Mariana se había ido. Otra vez. Yo observé todo sin intervenir. Ya no me pertenecía ese conflicto. Era de ellos. Yo estaba fuera. Y ese margen era mi libertad. Omar me llamó para saber cómo iba todo. ¿Has pensado en mudarte?, me preguntó. Sí, muchas veces. Pero aún no encuentro el lugar adecuado. Me ofreció su ayuda. Conozco algunas comunidades para adultos mayores. No son asilos. Son espacios activos, con talleres, independencia y libertad. La idea me asustó, pero también me intrigó. Tal vez lo merecía. Un lugar donde pudiera hablar sin medir cada palabra. Respirar sin sentirme una carga. Sophie me escuchó hablar por teléfono. ¿Te vas a ir, abue? No lo sé aún, hija. Yo pienso que deberías hacer lo que te haga feliz. Pero si te vas, yo quiero ir a visitarte todos los fines de semana. La abracé. Su lealtad me conmovía. Ella era la prueba de que algo en todo esto había valido la pena. Tal vez fallé en muchas cosas, pero en ella había florecido algo bueno, algo fuerte, algo limpio. Días después, recibí una llamada que no esperaba. Era Leticia, mi hermana menor. Hacía años que no hablábamos. Supe lo que pasó, me dijo. Me enteré por una amiga que leyó el fallo judicial. ¿Puedo ir a verte? Dudé. Teníamos heridas viejas. Dolores que se arrastraban desde la juventud. Pero su voz sonaba sincera. Cuando cruzó el umbral de la casa, sentí una mezcla de cosas. Nostalgia, ternura, desconfianza. Pasamos la tarde hablando, entre lágrimas y risas. Se disculpó por no haber estado. Y yo también. Reconocí que me había alejado por orgullo. Recordamos los veranos en casa de la abuela, las peleas tontas, los juegos, las travesuras. Fue un reencuentro necesario. Me hizo recordar que todavía tenía raíces. Todavía tenía familia. Todavía podía contar con alguien. Leticia me ofreció quedarme unos días en su casa. Tomarme un respiro. Le dije que lo pensaría. Cuando se fue, me senté en la mecedora del patio. El sol caía.
y el cielo tenía ese color entre dorado y naranja que parece prometer algo, aunque no sepas qué. En ese momento entendí algo profundo. Yo no tenía que quedarme donde no era bienvenida. No por terquedad, no por orgullo, sino porque merecía algo mejor. A veces, lo más valiente no es quedarse luchando, es saber cuándo irse. Y aunque aún no sabía cuándo, sabía que ese día se acercaba. Al entrar a la casa, vi una foto vieja de Ernesto y Sophie en un marco olvidado. La tomé, la limpié con cuidado y la puse en su lugar, como quien vuelve a poner orden en su historia. Esa noche, dormí en paz real, en paz de verdad. Después de la visita de Leticia, sentí algo moverse dentro de mí, como si su voz hubiera levantado una capa de polvo antigua. Mis recuerdos comenzaron a tener color otra vez. Y entonces entendí que el problema no había sido solo Mariana, ni siquiera Ernesto. El verdadero problema era el hábito de callar, de hacerme pequeña, de desaparecer un poco más cada día, con tal de no incomodar. Yo ya no quería vivir así. A sus 66 años, Martina se dio cuenta de que había pasado más de media vida cargando culpas ajenas, aceptando migajas de afecto como si fueran regalos, esperando una validación que nunca llegaba de personas que solo sabían exigirle. Por mucho tiempo se preguntó por qué había tardado tanto en despertar, pero también entendió algo profundo. A veces, solo cuando uno toca fondo, es que logra ver con claridad. Y esa claridad la llevó a decidir algo importante. Comenzó a buscar un lugar donde pudiera vivir sola. No pedía lujos, no pedía modernidad, solo paz, solo dignidad, solo libertad. Se lo comentó a Tomás. Él, como siempre, la apoyó de inmediato. Le envió varias opciones. Martina se tomó su tiempo. Había una que le llamó especialmente la atención. Un pequeño conjunto de apartamentos pensados para adultos mayores que querían seguir viviendo con autonomía, con jardines, biblioteca y talleres de arte. No era un asilo, era un hogar vivo, un lugar para seguir aprendiendo, compartiendo, sintiendo. Solo imaginarse ahí la llenaba de una emoción que hacía mucho no sentía, entusiasmo por el futuro. Se lo contó a Sophie. Ella la miró sin hablar y luego la abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Estoy orgullosa de ti, abuela», le dijo. «Siempre creí que las abuelas estaban para cuidar a todos, pero ahora sé que también merecen cuidarse a ellas mismas». Esa noche, Martina durmió con una calma nueva. Por primera vez, no soñó con lo que había perdido. Soñó con lo que estaba por venir. Unos días después, Mariana volvió, esta vez con una actitud más fría, distante, casi indiferente. Ya no intentaba imponer, ni tampoco se acercaba. Era como si no supiera qué hacer con una Martina serena, segura, libre. Y eso le molestaba, pero a Martina ya no le importaba. El desprecio de Mariana había perdido fuerza. Ya no le hacía daño. Porque una persona manipuladora, sin control, se vuelve invisible. Y Mariana lo sabía. Mientras tanto, Ernesto empezó a preguntar sobre la mudanza. Parecía desconcertado, como si no entendiera por qué ella quería irse justo ahora, cuando todo estaba un poco más estable. Martina fue clara. «No me voy para huir. Me voy para crecer. Uno también crece a los 66. Esto no es un abandono, es una forma de honrar lo que he vivido, lo que he sanado». Le costó aceptarlo, pero no la detuvo. Le ofreció ayuda con la mudanza. Martina agradeció y rechazó con cortesía. Quería hacerlo a su manera. En paralelo, recibió una invitación de Antonia para asistir a un encuentro literario en el Centro Cultural. Se animó, y al llegar, quedó sorprendida. Eso bastaba. Al finalizar aquel evento literario,
una de las organizadoras se le acercó a Clara para invitarla a un taller de escritura de memorias. Ella dudó al principio, pero aceptó. Escribir siempre le había llamado la atención, aunque nunca se había atrevido de verdad. Sentada frente a una hoja vacía, empezó a escribir su historia. No desde el rencor ni desde la pena, sino desde la verdad. Esa verdad cruda que limpia. Cada palabra era una tirita en el alma. Cada página, un paso más hacia su libertad. Una tarde, mientras merendaba con Sofía, su nieta, Clara le mostró las fotos del apartamento que había elegido. Los ojos de la niña brillaban de emoción. ¿Cuándo te mudas?, le preguntó, conteniendo las lágrimas. Pronto, mi amor, pero quiero organizarme con calma. ¿Puedo ayudarte a decorar tu nueva casita? Claro que sí. Va a ser nuestro proyecto. Y así fue. Empezaron a imaginar juntas los colores de las cortinas, las plantas del balcón, los cuadros para las paredes. Reían como si estuvieran armando un lugar encantado. Y lo era. Poco después, recibió una llamada inesperada de Teresa. Estaba en la ciudad por un chequeo médico y quería verla. Se encontraron en una cafetería sencilla. Al verla, Clara sintió que una parte dormida de sí misma se despertaba. Le contó todo lo que había vivido. Teresa la escuchó con cariño, la felicitó por el juicio, por mudarse, por el valor de romper el patrón. Le dijo que muchas mujeres pasaban años encerradas en entornos tóxicos y que ella era la excepción. Clara no se sentía especial. Se sentía agotada, pero entendía lo que su amiga quería decir. La mayoría se resigna. Ella no pudo más. Al volver a casa, la esperaba Mariana en la cocina. Tenía esa cara dura de siempre, con el ceño fruncido. ¿Así que te vas? Sí. ¿Y te vas a llevar a Sofía también, verdad? No. Sofía es tu hija. Yo me estoy llevando solo una cosa, mi libertad. Mariana soltó una risa forzada. No creas que eso te hace mejor. Irse también es una forma de rendirse. Clara la miró sin miedo. No me voy por debilidad. Me voy porque entendí que no tengo que quedarme donde no me quieren. Eso no es huir. Es respetarme. Mariana no respondió. Se fue. Y Clara, lejos de sentirse mal, sintió alivio. Era la señal definitiva de que estaba en el camino correcto. Al día siguiente, empezó a empacar. Sofía la ayudaba con entusiasmo. Separaban libros, fotos, recuerdos. Pero Clara ya no se aferraba a nada. No con dolor. Era un adiós sano, necesario. Esa casa, más que paredes, era el símbolo de todo lo que había soportado demasiado tiempo. Ernesto pasaba en silencio, de vez en cuando. Le costaba verlo, pero no se interponía. Una noche, se acercó y dijo: «Sé que no fui el hijo que merecías. ¿No te castigues por eso, Ernesto?», respondió ella sin reproche. «Lo que cuenta es lo que decidas hacer de ahora en adelante. ¿Me vas a perdonar? No necesito hacerlo. Solo quiero que seas mejor. Por vos, por tu hija». Se abrazaron. No fue un gesto perfecto, pero sí sincero. Todo estaba casi listo. Faltaba solo poner la fecha. Clara se sentó con su cuaderno. Escribió una lista simple, pero poderosa. Cosas para mi nueva vida. Aprender a bailar tango. Tomar clases de pintura. Visitar pueblos tranquilos. Leer todos esos libros que dejé para después. Soñar. A mi edad. Porque aún puedo. Como si tuviera 20. Porque el alma no envejece cuando uno la alimenta con amor propio. Y entonces lo comprendí. El final de una etapa no es una derrota. Es una puerta abierta. Una página en blanco que, por primera vez, yo misma iba a escribir. Y esta vez, yo sería la protagonista desde la primera línea. La mañana de mi mudanza amaneció gris, pero no llovía. Era como si el cielo se hubiera puesto de acuerdo con mi alma. Callado, sereno, respetuoso. Me levanté antes del amanecer.
no por tristeza, sino por ilusión. Una ilusión madura, silenciosa, de esas que no hacen ruido pero te iluminan desde adentro. Hasta aquí llegó mi historia. Ahora quiero leerte a ti. Cuéntame en los comentarios desde dónde me viste y qué parte te tocó el corazón. ¿Te sentiste identificada o te recordó a alguien? No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir esta historia con alguien que necesite una dosis de fuerza y esperanza. Narrativa de Henry sigue contando lo que muchos callan. Nos vemos en la próxima historia. Me vestí despacio. Preparé un café y caminé por cada rincón de esa casa que durante años me fue ajena. Aunque vivía dentro de ella, cada pared parecía susurrarme escenas viejas. Algunas dolorosas, otras vacías. Y, sin embargo, no sentí dolor. Sentí alivio. En el jardín, Sofía me esperaba con una flor en la mano. Es para que no olvides que te mereces cosas bonitas, abuela. La abracé. Le dije que esa flor iba a ir justo en la entrada de mi nuevo hogar. Un taxi nos llevó. Llevaba pocas maletas, pero dentro de mí cargaba todo. La dignidad recuperada, el silencio que aprendí a romper, y los sueños que decidí no seguir postergando. Al llegar al nuevo lugar, el conserje me dio la bienvenida con una sonrisa. Abrí la puerta de mi apartamento y lo supe al instante. Ese lugar me pertenecía. No porque alguien me lo cediera, sino porque lo elegí. Puse la flor de Sofía en un jarrón. Colgué un cuadro que pintamos juntas. Y abrí la ventana para dejar entrar la vida. Esa noche, mientras me acomodaba en mi cama, con las luces apagadas y el corazón encendido, pensé en todo lo que dejaba atrás, y en todo lo que me esperaba. Ya no era la madre olvidada, ni la abuela tolerada, ni la mujer silenciada. Era Clara, entera, libre, dueña de su historia, y por primera vez en mucho tiempo. Dormí sin miedo, soñando no con lo que fui, sino con todo lo que todavía puedo ser.